Radio Cleu, tu punto de encuentro. Amigos, estamos de regreso en este programa Cleu Proyecta tu Voz, donde el día de hoy estamos hablando de un tema bien chido y bien interesante, que es la sexualidad y el erotismo que hay y cómo lo hemos echado a perder todo en esta sociedad. Estábamos hablando antes de la pausa precisamente de esta idea de hacer objeto el cuerpo del otro, ¿no? No, te quedaste platicando que en gran medida eso lo hacemos porque, bueno, más bien que existe violencia simbólica en esto, ¿no? Sí, yo creo que la idea de cosificar cosas o objetivar cosas, no sé, ahí tengo un problema con los conceptos, pues tiene que ver con una tendencia económica gandalla y violenta. O sea, al final de cuentas que yo piense que el cuerpo del otro o de los otros es algo que se puede poseer, jode muchas cosas, no solamente jode la sexualidad. Por ejemplo, esta idea del amor, porque acaba de pasar esta cosa horrible del 14 de febrero, pareciera que el amor solamente tiene una forma precisa de ser, que en el amor puede haber sexo o debe de haber sexo, o mejor dicho, una de las cosas más enfermas o uno de los mitos que nos contaron, que para que yo me pueda acostar con alguien tiene que haber amor. Claro. Y esto es una paradoja, no necesariamente. El sexo es sexo, el amor es amor, y pueden acompañarse por momentos, pero no son un... Sí, no van de la mano siempre, No ¿no? van de la mano siempre. Puedes tener sexo solamente por tener sexo y por placer. Sin embargo, pareciera que tenemos que construir un conjunto de, no sé, de justificaciones para poder realizar determinados actos. Justificaciones como de te quiero y porque te quiero, yo te entrego mi cuerpo y mi alma y... Chale, eso está muy jodido, porque al final de cuentas tú no entregas tu cuerpo ni tu alma, salvo que tú quieras ser esclavo de esa persona. Y cuando digo esclavo me refiero al concepto en general, esclavitud. Pero pareciera que nos encanta hacer esclavos a nuestras parejas, a nuestros conocidos, a nuestros amigos, y que tienen que responder a nosotros. Y no solamente en pensamiento, también en cuerpo, y viceversa, en pensamiento y alma. Y esto son una de las grandes enfermedades de nuestra modernidad. Claro. Pienso, por ejemplo, en Georges Bataille, cuando habla en este libro de erotismo con respecto a algunas cosas que pareciera que a lo largo de la historia el erotismo se fue codificando de tal suerte que fue rezagado. ¿Y por qué digo que fue rezagado? Pienso en el Marqués de Sade, pienso en las perversiones del Marqués de Sade y pienso que al final de cuentas él encontraba placer en el conjunto de perversiones. ¿Cuál fue uno de los grandes problemas de eso? Que cuando se atrae a la modernidad, a nuestros días, pareciera que las perversiones generan mercado, o sea, generan Claro. ganancia. Hacer perversiones generan dinero, generan capital. Y el problema de generar capital es que entonces las perversiones y la sexualidad se vuelven un valor de cambio. Y todo que tenga valor de cambio puede ser vendido, puesto en el mercado. Creo que esa es una de las enfermedades por las cuales la sexualidad se ha jodido en la actualidad. Y eso nos puede llevar a platicar sobre violaciones, sobre feminicidios, sobre un Claro. montón de cosas, porque de fondo veo que hay un manejo muy chafa de la sexualidad. Veo que inclusive al día de hoy, no sé, luego doy clases en universidad y pareciera que cuando hablo de estos temas no Sí. falta quien se pone rojo. Exacto, de esas risas Esas risas nerviosas. nerviosas de, no te veo, no te veo, ¿no? Claro, No sí, sí, contacto sí. visual. Ujú. Estamos en 2018. Digo, tenemos teléfonos inteligentes, tenemos un colisionador de hadrones y no poder hablar de sexualidad abiertamente y ponerle muchos, no sé, prenociones, prejuicios, se me hace como un problema fuerte. Sí, más bien que yo creo que bien como lo escribió Foucault en su libro de Historia de la Sexualidad, se puede hablar de la sexualidad, pero siempre bajo ciertos parámetros y ciertos códigos, porque estamos acostumbrados incluso después de esto de la sexología y de estas cuestiones, a hablar de una sexualidad, como ya lo mencionaste, súper médica, súper de cuestiones biológicas o de enfermedades mentales, ¿no? Y es ahí donde gira o donde abarca el tema de hablar de sexualidad. Entonces, cuando tú vas a una escuela y vas a hablar de sexualidad, lo que esperan los oyentes, pues es que, bueno, vengas y les enseñes una vulva o vengas y les enseñes un pene, les enseñes cómo ponerse un condón, cuáles son las enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera, pero de ninguna manera se imaginan que el profesor va a llegar y les vas a decir, bueno, a ver, ¿tú qué cara pones cuando vas a ligar con alguien, ¿no? O que te enseñen a aprender, ¿no?
que una cara sí te está diciendo sí, sí quiero, o una cara te está diciendo, güey, no me veas, ¿no? O sea, de verdad ni me hables. O sea, eso no pasa y tú ni siquiera te esperas que suceda eso cuando vienen a hablarte de sexualidad. Exacto, porque, no sé, siempre se ha tenido como esta idea que los niños son tontos, o los chavos, o los universitarios claro, son tontos. También de sexualidad. Ajá, y que pareciera que son asexuados. Uh-huh. Sin embargo, algo que es cierto después del sexenio de Fox en adelante, se dejó de hablar de sexualidad, se dejaron de lado algunos planes en torno a prevención, en torno a uso de condones y todo ello, y obtuvimos un resultado simple, ¿cuál? Explosión demográfica nuevamente. En el gobierno de la Madrid y de Salinas, la explosión, había dos temas grandes de los que se hablaba en México. Primer tema, los IMECAS, la contaminación. Segundo tema, explosión demográfica. Había muchos mexicanos. Sin embargo, se hace todo un proyecto para tratar de bajar o aminorar ello. No digo que esté súper bien, sin embargo funcionó. Cuando entra Fox empieza a haber como de nuevo un ocultismo en torno a la sexualidad y específicamente en chavos. ¿Cuál es el resultado? Que ahorita tenemos un montón de chavos de 11 a 19 años con embarazos no deseados, con enfermedades venéreas, y el problema, o sea, la respuesta lógica del Estado podría ser reprimir. No, que no lo hagan, ya no hay que hablar de ello. Error. Todo chamaco de 15 años en adelante, al menos en México, va a tener relaciones sexuales. Ese es un hecho. Y entre mayor grado de represión exista, pues más formas inteligentes, porque los chavos entre 15 en adelante tienen unas formas súper inteligentes para poder evadir todas esas restricciones. Entonces, ¿por qué no quitar como esta sábana, esta tela que está frente a nosotros y poder platicar con los chavos no como tontos, no como niños asexuados, sino como individuos inteligentes y poder platicar no solamente en su nivel médico, biológico, de prevención? El placer es algo que se habla. ¿Por qué? Porque el placer en específico con los seres humanos es algo que tiene significado. Y como le dotamos de significado a la sexualidad, carajo, podemos hablar de ello. Si no podemos hablar de algo que hacemos, que es un acto normal, que es bueno inclusive, pues creo que vamos a construir un montón de tabús. Creo en este momento también que hay un montón de banda, un montón de chavos, no importa el grado académico, no importa la condición económica, que tiene mitos todavía muy enfermos, a pesar que tenemos Google, a pesar de que tenemos información cercana. Sí. Hay mitos como, no sé, oye, si llego a tener sexo anal, ¿sigo siendo virgen? Pues no. Sí, si me masturbo, me va a caer. Si me masturbo con mi novia, ¿se embaraza? Sí, hay muchos mitos horribles. Y es que eso lo hemos logrado, y en verdad, lo hemos logrado por tratar de ocultar algo que es inclusive bello, que ha existido a lo largo de... Por eso existimos, porque la sexualidad nos permite seguir viviendo. A diferencia de solamente un acto de reproducción, como la sexualidad humana, le podemos dotar de significado, por eso se vuelve placentera. Y podemos hablar de placer, porque toda cosa que tiene significado puede ser hablada. Claro, sí, y realmente sí resulta como bien importante poder como darle un paso distinto, ¿no? A todo esto que hemos dicho de la sexualidad, o sea, poder precisamente hablar con los chavos de una forma diferente, ¿no? O sea, poderles hablar precisamente de que existe toda esta cuestión del erotismo, que es placer, que no solamente tienen que ir a tener sexo por tener sexo, ¿no? Que en muchas ocasiones sucede. Y ahora, recuerdo que cuando platicábamos de esto, me decías que tal vez no te aparecía como tanto problemas de género. Yo lo estuve como reflexionando y creo que dentro de esto sí hay problemáticas de género, porque a la hora de hacer objeto al otro cuerpo lo hacemos de forma distinta. Las mujeres pretendemos en muchas ocasiones tener ganancias de forma distinta, a veces afectivas, sobre todo afectivas, ¿no? Que es la ganancia que más queremos tener a la hora de entregar nuestro cuerpo en objeto, ¿no? Entregarlo en objeto, lo que queremos recibir no es tanto un buen sexo, sino que después nos quieran. Y que después se quieran quedar con nosotros, o que yo sea la que mejor lo hizo, o que yo, o sea, todas estas cuestiones de reconocimiento que necesitamos del otro. Y no te puedo hablar por los hombres, no sé qué es lo que, o sea, me lo puedo imaginar, pero
no sé qué es lo que esperan los hombres cuando objetivan el cuerpo del otro. Voy a decir, y posiblemente esto que diga sea políticamente muy incorrecto, pero los hombres cuando tenemos sexo y decimos, es que te juro que solamente fue sexo, en verdad solo fue sexo. O sea, solamente fue tener relaciones sexuales. El pequeño gran conflicto es que es mucho más simple, no sé si sea más simple, pero al final de cuentas solamente es la posesión del cuerpo del otro. La ganancia es la posesión del cuerpo del otro. Por eso la idea de conquista en los hombres es como muy de, te voy a conquistar, eres mía. Claro, sí. Y ya después, como que te suma una lista. Esto de las listas imaginarias o reales, esto depende de las patologías de cada cuate, existen. Y pareciera que tú tienes una lista y entre más grande tu lista, mejor o más macho eres. Y esto está enfermo. Yo lo que veo de fondo, en lugar de pensar un problema de género, veo un problema de sexualidad fuerte. Porque al final de cuentas, ambos sexos tienen ganancias. Las ganancias son diferentes a partir del proceso de conquista. Por ejemplo, a las mujeres ha habido un sistema de conquista y de mantenimiento de esa conquista a lo largo de la historia. Con los hombres no ha funcionado así. Sin embargo, en un punto de encuentro entre ambos géneros, creo que tiene que ver con dotar de valor o cosificar las cosas. Sí, creo que es algo que debemos de ampliar para el siguiente bloque, pero hemos llegado a nuestra segunda pausa, no sin antes recordarles nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Radio Cleu, en Instagram como Cleu Universidad y aquí en el canal de YouTube como Radio Cleu. Y el número en cabina es 22 26 62 49 46. Regresamos. Radio Cleu, tu punto de encuentro.